Imaginemos que tengo un subespacio de Rn. Digamos, V es un subespacio de Rn. Y también supongamos que tengo una base B, y digamos que B es una base para V. Entonces tiene un montón de vectores aquí, V1, V2, hasta VK. Ahora, como tengo K vectores en la base, entonces V es un subespacio de dimensión K. Un subespacio de dimensión K. Y ahora, como V es base, eso significa que cualquier vector A que esté en mi subespacio V se puede expresar como una combinación lineal de vectores de la base. Es decir, A es igual a una constante por mi primer vector de la base más otra constante por mi segundo vector de la base y así hasta una késima constante por el késimo vector de mi base. Ahora bien, muchas veces he usado la palabra coordenada en el pasado, pero ahora voy a dar una definición precisa. Para hacerlo, me voy a fijar en los coeficientes, en estos coeficientes de la combinación lineal de elementos de la base que me da el vector A y voy a llamar a C1, C2 hasta CK, los voy a llamar, déjenme usar otro color, las coordenadas de mi vector A, de A con respecto a la base, con respecto a mi base B. Entonces es con respecto a B. Y cuando quiera decir que voy a escribir un vector a partir de sus coordenadas, entonces lo que voy a hacer es escribir mi vector A y para enfatizar el hecho de que las coordenadas están relacionadas con la base B, lo que hago es encierro mi vector A en paréntesis cuadrados, pongo mi conjunto base aquí, mi conjunto B, y escribo precisamente los coeficientes de la combinación lineal en orden. Recuerden que B es una base ordenada. Entonces pongo los coeficientes de la combinación lineal en orden, C1, C2 hasta CK. Ahora, algo que resulta bastante interesante aquí, algo que es muy interesante, es que V es un subespacio de Rn. Entonces, cualquier vector que esté en V también está en Rn. Pero V es una base que solo consiste en K elementos. Ahora, si K es menor a N, entonces digamos, por ejemplo, V podría ser un plano en R3, entonces B, la base B, solo tendría dos vectores. Y para especificar algo que está en nuestro subespacio, solo necesito usar K coordenadas. O sea, no importa que A sea un miembro de Rn, para especificarlo dentro del subespacio, solo necesito dar K posiciones distintas. Digamos que le estoy dando posiciones dentro del subespacio, entonces no importa que sean menos. Bueno, quizás esto se aclare un poco más con un ejemplo. Así que vamos a bajar acá, vamos a bajarnos un poco. Imaginemos que tengo dos vectores en R2. V1, que va a ser mi vector 2, 1, y digamos que también tengo V2, que va a ser el vector 1, 2, 1, 2. Los pongo en R2 para que sean fáciles de visualizar. Y algo que puede resultar o no evidente es que V1, V2, el conjunto V que contiene a V1, V2, es una base para R2. Y esto significa que cualquier vector que esté en R2 se puede representar como una combinación lineal de V1 y V2. Otra cosa que podemos observar es que R2 tiene dimensión 2 y la base V1, V2 contiene dos elementos que son linealmente independientes. Para ver que V1 y V2 son linealmente independientes, tomo la matriz 2, 1, 1, 2 y mediante transformaciones elementales la convierto en la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Eso automáticamente me dice que los vectores V1 y V2 son linealmente independientes y como son dos, forman una base para R2. Vamos a también hacer una gráfica, vamos a visualizar cómo se ven estos vectores en el plano. Así que voy a tomar mis dos ejes, voy a tomar primero, déjenme luego en otro color que contraste más,
voy a tomar primero mi eje vertical y también voy a tomar mi eje horizontal. Bien, entonces el V1, el 2,1 se ve 2 unidades a la derecha y una para arriba. Así que está más o menos ahí. Ese es mi vector V1. Así que ese es mi V1. Ahora, mi V2 se ve algo así. Es el 1, 2, así que una unidad a la derecha y subo 2 unidades. Y el vector más o menos está por ahí. Ok, entonces, para ejemplificar esto de las coordenadas, voy a tomarme un tercer vector y voy a darlo como una combinación lineal de V1 y V2 para hacer las cosas más sencillas. Déjenme tomar, por ejemplo, el vector que sea 3 veces V1, 3 veces V1 más 2 veces V2. Bien, ¿y qué vector es este? Pues tengo que hacer esta operación. 3 veces por V1 es 3 por 2 más 2 veces por la primera coordenada de V2 es 3 por 2 más 2 por 1, que es 8. Luego, 3 veces por 1 más 2 veces por 2, o sea, 3 más 4, 3 más 4 es 7. Así que tengo el vector 8, 7. ¿Y dónde está este vector en el plano? ¿Qué posición me determina? Pues me muevo 8 unidades a la derecha, 8 unidades a la derecha, y luego tengo que subir 7 unidades. Así que más o menos tendría una flecha del origen a este punto. Otro modo de decirlo es que el vector me especifica este punto. El punto que si hablamos de las coordenadas viejitas, de las que siempre usamos, es el punto 8,7. Y si quisiera dibujar el vector, como ya dije, es una flecha que va del origen a este punto. Ahora bien, yo ya tengo dada la base B que consiste en el vector V1 y V2. Así que la pregunta es, ¿cómo le hago para expresar al vector 8, 7 en términos de esta base? Digamos que llamo a este vector el vector A, entonces tengo que el vector A es el vector 8, 7. Entonces, yo ya sé qué combinación lineal de la base me da el vector A. Es simplemente la combinación que es 3 veces V1 más 2 veces V2. Y eso me da el 8, 7. En otras palabras, si quisiera escribir el vector A con coordenadas respecto a la base B, que voy a poner también aquí en azul, el vector A con respecto a la base B es igual a los coeficientes de la combinación lineal, en orden, así que es 3, 2. Bien, un argumento visual que apoya esta definición es el siguiente. Imagínense que tenemos un nuevo sistema coordenado. Antes, en las coordenadas viejitas lo que teníamos eran direcciones horizontales y verticales y tenemos marcas de unidad en cada eje. Entonces teníamos dos direcciones y medíamos ciertas longitudes. Ahora lo que tenemos son dos nuevos vectores y las coordenadas lo que me dicen son múltiplos de cada vector de la base. Por ejemplo, la primera coordenada son múltiplos de V1. Ahí ya tengo una vez por V1. Si mido dos veces V1, llegaría al 4, 2, que estaría más o menos por ahí. 3 veces por V1 sería el 6, 3, que sería, déjenme, pongo marcas en los ejes, 4, 6 y 8. Entonces el 6, 3 estaría más o menos por ahí. Eso es 3 veces V1. 4 veces V1 nos llevaría al 8, 4. Y creo que ya se están dando la idea de lo que pasa. Lo que podemos imaginar es que enchuecamos uno de los ejes, como si el eje horizontal lo hubiéramos movido, y tuviéramos un eje generado por la dirección de V1. Entonces más o menos tenemos un eje que se va por ahí y continúa del otro lado. Y la coordenada lo que me dice es cuántos múltiplos de V1 debo recorrer. Entonces simplemente las marcas son incrementos de unidad de longitud V1 y dirección V1, obviamente. Ahora, la segunda coordenada lo que me dice es cómo moverme respecto a V2. Entonces aquí tengo una vez por V2, dos veces V2 estaría por ahí, tres veces V2 estaría más o menos por ahí, y etcétera. Entonces, de nuevo, puedo considerar una especie de eje generado por V2.
Ok, entonces, la idea es que más o menos tengo esta cuadrícula enchuecada y de nuevo tengo una especie de líneas guías como en una cuadrícula normal. Entonces las coordenadas me dicen cómo moverme para que combinando los movimientos en dirección V1 y en dirección V2 llegar a mi punto original. Si ponemos estas líneas guías, déjenme pongo estas líneas guías que en este caso, estas amarillas son paralelas al vector V2, son más o menos por ahí. Voy a tratar de que salga bien para que puedan entender el concepto fácilmente, pero ahí está. Quizás debí de haber usado la herramienta de líneas rectas, pero pues ya, muy tarde. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como una especie de papel para graficar. Son líneas guías para poder determinar fácilmente posiciones. Ok, entonces tengo esta especie de cuadrícula chueca y lo que tengo son coordenadas respecto a esta nueva cuadrícula. ¿Y qué tiene esto que ver con las coordenadas? Pues la primera coordenada me dice cómo moverme en dirección V1. Así que tengo 1, 2, 2, 3. Me muevo 3 unidades en dirección V1. Y luego tengo que moverme 2 en dirección V2. Así que 1, 2. Y si conecto esas líneas guías, llego exactamente al punto 8, 7 en el plano. Lo que hice fue moverme 3 unidades, 3 múltiplos de V1 en dirección V1 y luego sumar 2 múltiplos de V2. En realidad también me podría haber movido 2 unidades en dirección V2 y luego 3 unidades en dirección V1. Así que bueno, el vector 8, 7 se expresa en nuestro nuevo sistema coordenado con las coordenadas 3, 2. Esto quiere decir que es 3 veces V1 más 2 veces V2. Simplemente quiere decir que para llegar al 8, 7 tengo que moverme 3 veces en dirección V1 y 2 veces en dirección V2. Y por eso estas se llaman coordenadas, porque me dicen dónde es la posición de un punto en relación con dos vectores guías, digamos, dos generadores. Me dicen cómo moverme para poder llegar al punto que tenía. Ahora, una buena pregunta es, ¿por qué he estado hablando de coordenadas desde antes? Por ejemplo, cuando teníamos el plano y teníamos, digamos, un vector que va a ser b, no sé, 3, digamos, en R2, 3, menos 1, ese es un buen vector. Y si lo graficamos, tenemos, bueno, aquí están mis ejes, soy un poco lento dibujando ejes, 1, 2, 3, y luego bajo 1. Entonces se vería algo así mi vector, y especifica este punto. Ahora, ¿por qué he estado diciendo que este punto tiene coordenadas 3, menos 1? ¿Cómo se relaciona esto con la definición de coordenadas que acabamos de dar? Porque esto lo he hecho desde antes de hacer álgebra lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono esta definición viejita de puntos en el plano con esta definición de coordenadas de vectores respecto a una base? Pues resulta que estas sí son coordenadas con respecto a una base. Es una base especial. Consideren los vectores E1 como el 1, 0 y E2 como 0, 1. Entonces resulta que estos vectores son linealmente independientes y de hecho, si dijera sea S el conjunto de E1, E2, E2, entonces S es la llamada base estándar para R2. R2. Y esto se llama base estándar porque estos dos cuates son ortogonales y es uno en la dirección horizontal y uno en la dirección vertical. Entonces cualquier vector en el plano, digamos un vector XY, se puede expresar como combinación lineal de E1 y E2. Simplemente es X por E1 más Y por E2. Y los invito a verificar esto, es una cuenta muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa si quisiera escribir el vector XY en coordenadas con respecto a la base estándar? Entonces, lo encierro en paréntesis cuadrados, pongo la base estándar y ¿qué coordenadas tiene? Pues son los coeficientes de esta combinación lineal. ¿Y cuáles son esos coeficientes en orden?
Pues precisamente el coeficiente de mi primer básico es x y el coeficiente de mi segundo básico es y. Así que las coordenadas del vector xy respecto a la base estándar son xy. Entonces, realmente las coordenadas que habíamos usado antes son un caso particular de las de ahora. Simplemente son coordenadas con respecto a la base estándar de R2, que es simplemente la base que les puse por allá, la base conformada por los vectores E1 y E2. También podríamos decir que estas son las coordenadas estándar. Coordenadas estándar. Y solo quería enseñarles cómo las coordenadas que habíamos estado usando, las coordenadas que hablamos de puntos en el plano, no es una definición inconsistente con las coordenadas vistas como coeficientes en una combinación lineal. Simplemente eran el caso particular en el que la base que tomábamos era la base estándar de R2.